Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien y les voy a grabar este video para que comprendan un poquito mejor las actividades que les puse tanto de español como de matemáticas. Ya tenía tiempo que no les grababa un videíto, entonces espero que les ayude a contestar sus actividades y pues vamos a ver en el pizarrón. Esta es la actividad que te puse de español. Como podrás ver, tú tienes que elegir algún programa de radio. Recuerda que en el mismo celular puedes encontrar ahí diferentes estaciones y tú puedes elegir el programa de radio que tú quieras. O también les mandé un link que es de la Hora Nacional. La Hora Nacional es una programación de radio hecha por el gobierno en el que nos presentan diferentes información, entrevistas, cápsulas informativas, ¿sí? Entonces también puedes elegir de ahí algún programa. También a veces pasan música, pero todo se enfoca en mexicanos, ¿sí? O sea, es un programa más mexicano, presentan a veces pintores famosos o de artes, de música tradicional, etcétera. Entonces tú sabes de dónde eliges el programa de radio que tú quieras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a escuchar de preferencia. Yo sé que a lo mejor está un poco largo porque por lo general los programas de radio duran aproximadamente 1 hora. Hay algunos otros que duran más. Pero si no lo puedes escuchar completo, lo que puedes hacer es escuchar el inicio, te puedes adelantar un poquito a la mitad del programa, escuchas un tantito la mitad del programa y luego ya te pasas al final para ver cómo es el inicio, el desarrollo y el cierre del programa de radio, ¿ok? En caso de que no lo puedas escuchar completo. Entonces ya una vez que lo termines de escuchar, me vas a contestar ahí en tu libreta estas 4 preguntas. ¿Sí? Las tienes allí en tu libro de español, pero como quiera yo te las puse también acá en caso ya tú sabes si las copias de aquí o las copias de tu libro. Entonces dice, ¿qué caracteriza el lenguaje que se usa en la radio? Voy a voltear tanto la cámara. Después de haber escuchado el programa, como te habrás dado cuenta, en los programas de radio no es lo mismo que cuando vemos un programa de televisión. Cuando tú ves un programa de televisión, la manera en la que los personajes se comunican también es a través de expresiones, por ejemplo, de gestos en la cara, de expresiones con las manos, de imágenes que te pasan ahí mismo en la televisión. Entonces, no es lo mismo en un programa de radio, porque en la radio por lo general no podemos ver a la persona que está detrás. Entonces, ¿qué es lo único que utilizamos? Así es, el sonido. Ellos cómo transmiten el lenguaje, solamente se transmite por medio del sonido, por medio de nuestro oído. Nosotros escuchamos el lenguaje que nos están transmitiendo y ya nosotros usamos nuestra imaginación para imaginarnos cómo son esas personas que están hablando o de la situación de la que nos están ellos platicando, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta ya a la primera pregunta. ¿Qué caracteriza al lenguaje que se usa en la radio? Pues que es solamente a través del sonido, ¿ok? Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué provoca que el lenguaje varíe durante el programa? Bueno, entonces, como ya te podrás haber dado cuenta, en un programa hay diferentes cápsulas o, por ejemplo, de repente te pueden poner música, pueden hacer entrevistas, pueden hablar el mismo locutor. Entonces, eso es lo que va provocando que varíe el lenguaje que ellos manejan, ya sea puede ser un poquito más formal o un poquito más informal. Entonces, dependiendo de la situación en la que estén, con quién estén platicando o también a quién se estén dirigiendo. Por ejemplo, no es el mismo lenguaje que van a manejar en un programa para niños que en un programa para adulto. Ahí sabemos que el lenguaje pues va a variar mucho. O también si es un programa un poquito más científico o educativo, también usan un poquito un lenguaje más formal que si es un programa de entretenimiento. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que puede provocar que varíe el lenguaje en un programa de radio, ¿ok?
Muy bien, ahora siguiente pregunta. Dice, ¿cómo identificaron las partes del programa? Entonces, al haber escuchado el programa de radio, si te pudiste dar cuenta, cada que van a cambiar o que va a hablar otra persona o que van a irse a otra, a una cápsula informativa, ya sea comerciales o que van a cambiar un poquito de contenido, se pone una pequeña efecto de sonido, puede ser alguna canción, puede ser algún efecto especial que ellos tengan y pues ahí nos podemos dar cuenta cuando cambia entonces, ¿sí? Y última pregunta, dice, ¿cómo se distribuyó el tiempo? Entonces ya una vez que tú hayas escuchado el programa de radio, vas a escribir ahí en la última pregunta que dice, ¿cómo se distribuyó el tiempo? Vas a poner tú, ¿qué hicieron en el inicio? ¿Qué se hizo al inicio del programa? ¿Sí? ¿Qué hicieron los locutores? ¿O cómo inició? Si inició con alguna canción en específico. Después, ¿qué hicieron los locutores? Se presentaron el tema del que iban a hablar, etcétera. Y luego ya pones qué pasó después, qué hicieron en el medio, si tuvieron algún tipo de entrevista, si recibieron llamadas telefónicas a lo mejor, qué más, qué más hicieron ahí durante el programa y también cómo cerraron al final, qué fue lo que hicieron al final, si pusieron alguna tonadita en específico para cerrar el programa, si hubo comerciales también, checa si hubo comerciales, si destinaron algún tiempo a algún tipo de comercial, etcétera. Entonces ahí vas a poner a grandes rasgos qué se hizo durante el programa, qué se hizo al inicio, qué se hizo en el desarrollo y qué se hizo en el cierre del programa. ¿Ok? Muy bien, ahora aquí como puedas ver, así es como te debe de quedar tu dibujo, ¿sí? Aquí en tu libro solamente viene esta mitad. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a poner así como si fuera el reflejo en un espejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a ver la otra mitad? Recuerda que esta mitad no debe de quedar exactamente igual a esta mitad. Entonces, si te fijas aquí, en la esquinita no tengo nada coloreado. Eso quiere decir que en la esquinita del lado derecho tampoco voy a tener nada coloreado. Entonces, tienes que checarme muy bien que vayas coloreando el mismo patrón de este lado y del otro. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un cuadro, entonces de este lado tengo un cuadro. Si aquí tengo todos estos en blanco, entonces acá voy a tener todos estos en blanco. Aquí, si te fijas en la línea del medio, aquí toda esta línea está sin colorear, a excepción del cuadrito del medio. Entonces toda esta línea me queda sin colorear, a excepción del cuadrito del medio. Entonces, puedes irlo haciendo primero a lápiz, ¿sí? O puedes colorear despacito en caso de que te equivoques. Puedes colorear muy clarito con tu color rosa. Puedes colorearlo muy clarito. Y ya cuando termines y verifiques si te quedó bien, ahora sí lo coloreas fuerte. Muy bien. Y en la parte de abajo te preguntan, dice, ¿crees que la imagen tiene más de un eje de simetría? Entonces, recuerda que nosotros tenemos también diferentes tipos de eje de simetría. En este caso, como la línea que yo tengo aquí, esta línea es vertical, entonces tengo un eje de simetría vertical. En la imagen que vimos ayer, la actividad que hicimos ayer de la cabañita y el tronquito, miren, se los voy a... En que hicimos ayer, si te fijas, el eje de simetría te lo pusieron de manera horizontal. Entonces aquí el eje de simetría era horizontal y en el que nos están poniendo la actividad de ahorita, nos lo están poniendo el eje de simetría de manera vertical, ¿sí? Vertical. Pero eso no quiere decir que solamente tenga este eje de simetría. Si tú te fijas, si yo parto esta figura por esta mitad, me va a quedar lo mismo, o sea, me va a quedar el reflejo en la parte de abajo. Eso quiere decir que no solamente tiene un eje de simetría horizontal, vertical, también lo tiene de manera horizontal, incluso en diagonal, porque si tú lo partes aquí en diagonal,
y si partes acá también de manera en diagonal, si te fijas, el mismo diseño que está de este lado te va a quedar en el reflejo de este, y el mismo diseño que me queda en este lado me va a quedar si yo lo hago aquí también en diagonal hacia acá. Te fijas entonces que este tiene los 4 ejes de simetría. 1, si lo partimos también por acá a la mitad, 2, 3 y 4. Ahora, también tenemos esta que es la página 25 y aquí viene cómo te debe de quedar ahí el dibujo. Si te fijas, este también tiene sus 4 ejes de simetría que vendría siendo en horizontal, porque estas imágenes son el reflejo, acá se ve el reflejo de estas imágenes, son completamente iguales. Si yo lo parto de manera vertical, también esta misma imagen es el reflejo de esta imagen, y ahí vamos a ver si también tendrían diagonal o no. Vamos a ver. En este, por ejemplo, si te fijas, si tú lo partes en diagonal, no va a quedar la misma imagen, no es el mismo reflejo. Entonces aquí no aplica el eje de simetría de manera diagonal, porque por ejemplo esta imagen, si yo lo parto en diagonal, no nos va a quedar de este lado, ¿sí? Si te fijas, acá no hay ramita verde. Por último, de matemáticas, vamos a hacer papel picado. Esto va a ser al diseño que tú gustes, pero aquí yo te voy a decir más o menos cómo lo puedes realizar. Puede ser en hoja de máquina, puede ser en papel china, puede ser en papel crepé, puede ser una cartulina, lo que tú tengas ahí a la mano, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué vas a ocupar? Tijeras y lo que ahorita te acabo de mencionar. Entonces, vamos a ver cómo lo tienes que doblar. Mira, aquí tengo yo mi hoja de máquina y le voy a hacer 4 dobleces por la mitad aquí y luego por la otra mitad en vertical y horizontal. Mira, pues aquí ya lo tengo doblado en 4 partes, pero voy a doblarlo un poquito más para que nos quede más nuestro patrón que ahorita vamos a recortar, para que nos quede marcado en más parte de la hoja. Mira, muy bien, yo lo voy a dejar aquí de manera de que si yo lo desdoblo se me va a ver así. Mira, si yo lo desdoblo me quedan 8 partes iguales, ¿ok? Entonces lo vamos a volver a doblar para hacer los recortes. Una vez que tú lo tengas así, vas a recortar por toda la orilla, ¿sí? El patrón que tú quieras. Incluso lo podemos volver a doblar, ¿sí? Pero va a ser un poquito más difícil de recortar porque va a quedar muy gruesa la hoja. Pero tú puedes recortarlo, doblarlo así para hacerle algún diseño aquí y luego ya lo vuelves a desdoblar, ¿ok? Entonces, esto ya queda a tu imaginación, los diseños que tú le quieras hacer. Aquí yo te voy a enseñar cómo lo hice yo. Muy bien, entonces aquí ya me quedó así a mí. Si te fijaste, yo lo intenté hacer lo más simétrico posible. Entonces, como aquí hice un piquito como triángulo, en la parte de abajo hice un triángulo. A las 4 esquinas yo les recorté de esta manera, como un semicírculo. Y por estas 2 orillas yo les recorté una partecita como rectángulo. Entonces, al momento de abrirlo, vamos a ver cómo nos quedó. Muy bien, entonces ya aquí ya abrí y así fue como me quedó mi papel picado. Si te fijas, esto aplica, es simétrico, es decir, el mismo diseño que yo tengo en esta parte es el mismo diseño que yo tengo en la parte de arriba. Es decir, yo al doblarlo así, te fijas que todos sus puntos coinciden, entonces tengo un eje de simetría. Si lo desdoblo y lo doblo ahora por el eje horizontal, también es simétrico, ¿sí? Entonces, como pudiste darte cuenta, es muy fácil elaborar papel picado. Ya tú le darás el diseño que tú quieras, ¿sí? Haciendo diferentes figuras. Incluso puedes intentar hacer un corazoncito o lo que tú quieras, ¿sale? Entonces, ya que sabes cómo hacer esto, puedes usar el papel picado
para adornar tu propio altar de muertos. Recuerda que el próximo lunes se celebra el Día de los Muertos, entonces ya sabes tú cómo puedes hacer papel picado y decorar tu altar. Bueno, espero que no te hayan quedado dudas de cómo elaborar la actividad. Cuando ya hayas terminado este patrón, lo vas a pegar ahí en tu libreta y pues ya sabes, hay que mandar las evidencias. También recuerda que hoy tenemos clase por Zoom, entonces también los espero ahí para que me enseñen cómo les quedaron sus diseños. Nos vemos.